De inmediato, en ausencia de Iván Valenzuela, que ya está haciendo uso de sus merecidas vacaciones, me toca reemplazarlo en esta jornada. Y como de costumbre, partimos con nuestro panel de política y actualidad. Saludamos a nuestros columnistas. Alfredo Ñoñat, ¿cómo está? Hola, buenos días. Lucía Damer, Gonzalo Miller. Hola, Ramón. Cristian Bofil. ¿Qué tal? Bienvenidos. Espero que me hagan la tarea fácil, ¿ah? Vamos a intentar. Ya, vamos a intentar. Es mucho oficio, Ramón, no que se venga aquí. Un veterano. Bueno, partamos de inmediato con los temas que ustedes creen que son los más importantes a destacar esta semana. Lucía, parto contigo. Sí, a ver, yo creo que sin duda el tema de la elección en Estados Unidos, la llegada de Biden, la discusión sobre lo que significan las democracias, cómo cuidarlas de los discursos excesivos va a ser un tema central. Sin embargo, a 10 días de lo ocurrido en Temucuicui, a 10 días de que el gobierno no entregó el informe que había dicho que iba a entregar sobre la reforma policial, al haber escuchado al director general de la PDI, un poco sacarle los pillos a dar una explicación, sino más bien echarle la culpa a la política y a los parlamentarios sobre el fallido allanamiento de la Temucuicui. Creo que seguimos ante un tema fundamental en Chile, que es el tema de la violencia, que es el tema de la relación de la policía con los pueblos originarios y de la política con los pueblos originarios y, por supuesto, todavía extrañando una decisión política sobre las reformas policiales. ¿Gonzalo? Sí, una semana que partió un día lunes con, bueno, haciendo transpirar a nuestro amigo Alfredo, ¿no? Que se inscribieron una cantidad de listas, una cantidad de candidatos. A mí me sorprendió cuando sortearon las letras de las listas, ¿no? Que dieron una, dos, tres vueltas al abecedario. Faltaban letras para poner una cantidad de listas, lo que habla bien. Yo no lo tomo positivamente del interés de participar, de ser elegido. Ojalá que eso se corresponda también con un interés de participar y de votar, ¿eh? Que es la eterna deuda de nuestra democracia. Pero hay un punto de lo que dice Lucía que me interesa mucho, que es el de Temucuicui, ¿eh? Porque sin duda que hay múltiples responsabilidades y hay que ver por qué falló el operativo. Pero hay una voz clara que yo creo que hay que rescatar, que fue la de Héctor Espinosa, más allá de las consideraciones que tienen que ver con su propia responsabilidad, porque fue la PDI la que lideró este fallido operativo antidrogas, que eso fue un operativo antidrogas, bueno, que tiene que ver con que planteó el siguiente eje, dijo: hay armas, hay droga, hay una organización criminal aquí, ¿eh? Y se lo planteó a la política en general, se lo planteó a todos los senadores en ese minuto de la comisión, en el sentido de que esto que ustedes han debatido tan largamente, que incluso no mucho tiempo atrás, en una elección presidencial, era motivo de debate, ¿no es cierto?, qué había, qué estaba pasando al interior de la Araucanía. Esta mezcla de drogas, armas y crimen organizado fue constatada por el director de la PDI y, lamentablemente, esa declaración hecha sobre esa zona es una declaración que se puede repetir sobre muchas zonas de Chile. ¿Cuánto de lo que pasó en Temucuicui podría llegar a ocurrir si la PDI quiere intervenir en otras zonas de Chile? Entonces volvemos al tema de fondo, creo yo, que es cuando nos tomamos en serio el combate contra el narcotráfico. Cuando empezamos a ver, lo comentábamos aquí hace un par de semanas, a propósito de los fuegos artificiales y qué significaban los fuegos artificiales en múltiples barrios de nuestra capital. Y claramente es una señal de presencia, control y dominación de esos territorios. Alfredo Ñoñat, ¿crees que hay un parangón que se puede hacer entre la delincuencia en general, poblacional, y lo que pasa con Temucuicui y el operativo específicamente, ya que está planteado ese tema por Lucía? Bueno, yo también iba a tocar el tema de Temucuicui porque el problema es de que aquí hay una serie de connotaciones que deforman el problema. Es decir, el problema de Temucuicui es un problema que tiene que ver con la cuestión indígena, en primer lugar. A esto se sumó un operativo efectivamente antidroga, en donde se mete la dimensión, digámoslo así, narco, y además la dimensión violencia con un muerto, que es la del detective que murió baleado. Por lo tanto, esto genera un cóctel extremadamente confuso, lleno de connotaciones que no le hace bien a nadie, y creo que esto nos deja igual de lejos de algún tipo de solución a la famosa cuestión indígena, la que quiero dejar bien recalcado. Evidentemente que no se reduce a la dimensión droga, eso es lo que más me preocupa, de que la cuestión indígena termine siendo sinónimo de producción de cocaína, marihuana o de lo que sea, digamos. Eso es lo que hay que evitar y esa es la connotación. Yo creo que en ese caso nunca debiera confundirse, porque si esto no hubiera ocurrido ahí, ocurre en otros barrios de nuestro país, se vincula con otros fenómenos.
¿Ah? Entonces siempre hay que hacer el esfuerzo por separar. Esto no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con... Esto, cuando tú ves crimen organizado, como el que ves ahí, tienes que quedarte con eso. Sí. ¿Cómo combate el crimen organizado? El problema pero- es de que ocurrió ahí. Cristian, esa es la ¿qué dificultad. connotación le das tú? No, yo creo que esto va mucho más allá del tema de la droga o del tema indígena, que yo estoy de acuerdo que todo esto se mezcla y al tratarlo por un solo riel se confunde todo. Temucuicui desde hace muchos años ya es un lugar donde la policía y las autoridades no pueden entrar. Yo no voy a decir el nombre, pero un ministro del Interior hará unos 10 años me dijo, cuando estaban buscando al asesino del Cabo Moyano, ustedes se acuerdan de un asesinato que hubo en el centro, y él me dijo, mira, esta persona está en Temucuicui, lo sabemos, después eso quedó bastante comprobado, pero entrar ahí significa 50 muertos, y no estamos dispuestos a entrar a ese lugar. Yo creo que el operativo de investigaciones tuvo muchos errores, creo que se han sabido de a poco, pero hoy día sabemos perfectamente que ahí falló la inteligencia, o sea, no se hizo bien el mapeamiento del lugar, se dieron muchas luces de lo que iba a ocurrir, o sea, un día antes habían 200 autos de investigaciones en la carretera. Todos estos lugares tienen 3 anillos, uno de los que avisan lo que va a pasar, los otros que están la gente armada para oponer resistencia y finalmente está el núcleo donde no se puede entrar. Yo creo que lo que pasó en Temucuicui podría perfectamente pasar también en algunos barrios de Santiago controlados por el narcotráfico. Cuando hablan de 850 detectives y la gente se espanta por eso, para ir a derribar los muros en La Legua se usaron 1.200 detectives. Y esto de derribar los muros en La Legua es una copia de lo que están haciendo y que dio resultados en Medellín, que es básicamente abrir las vías para impedir que esos laberintos sean usados por el narcotráfico. Yo creo que hay un problema básicamente no de confundir el tema indígena. Yo creo que el tema indígena se va a solucionar por la política y no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas, la policía o lo que sea, la violencia, en fin, entra cuando falla la política. Y lo que tenemos claro es que en la Araucanía ha fallado la política. Pero aquí hay un problema mayor de lugares donde el Estado de Chile no puede entrar. Lucía, Sí. tú que planteaste el tema y que has trabajado mucho en temas de delincuencia, ¿qué relación haces con ello? Sí, a ver, lo primero que quiero decir es que una parte muy importante, justamente lo que decía Cristian, es que la política, ¿cierto?, se ha basado en la información policial y ha abandonado la discusión política. Aquel que decía que iban a haber 50 muertos, hay que mirar lo que pasó cuando el intendente Huenchumilla fue a la Temucuicui y entró a la Temucuicui y se juntó con todos los loncos Así es. y hablaron de uno a uno. Si acá el problema es cuando algunos, muchos yo diría, la gran mayoría de nosotros, miembros de la élite en Santiago, vemos la Temucuicui y pensamos que esto es lo que nos dice la policía que es. Y efectivamente hay problemas de inteligencia, hay problemas de análisis, pero 5 días después se encontró 10 veces la cantidad de marihuana en otro territorio. También habían armas y sin embargo ni siquiera llegaron 800 PDI y tampoco se está hablando del gran narcotráfico. Que hay problemas de narcotráfico en Chile de todas maneras, que el principal énfasis debería ser buscar el dinero. Ese debería ser el principal énfasis, porque si uno encuentra 25.000 plantas de marihuana y vas a ir a agarrar a los campesinos que están cuidando las plantas, vamos a retroceder a lo que se hace en otros países y eso no funciona. Perdón, Lucía, pero ojo con mistificar el tema de Huenchumilla. Huenchumilla no fue para allá a hacer cumplir ningún mandato legal. Y después que Huenchumilla fue, quedó exactamente la misma situación. Pero pudo o sea, no conversar. estamos hablando de entrar simplemente para conversar. Sí, pero la política y puede no, dialogar. Pero no la ofrecer política es ningún tipo de diálogo. Pero ministro del solución, Interior, tampoco Pero- tiene... Sí, No, era pero la independiente. política, lo que estamos planteando acá es que la política es diálogo. Y a mí me parece que el mismo día que se está entregando una causa donde hay un joven mapuche asesinado, miembro de la comunidad, entra 850 miembros, el 10% de la policía, que además yo casi creo que hay una diferencia. Una cosa es la policía de investigaciones preparada para el trabajo urbano, y otra cosa es la Policía de Investigación de Temucuicui, donde cuando empezaron a caer los árboles, como se ha empezado a conocer, empezaron a correr para Ese todos fue uno de lados. los errores que se cometieron. Gonzalo, ese fue un error el hecho, por ejemplo, de haber hecho ese operativo el mismo día que se conoce el veredicto
del caso Catrillanca? Porque se ha dado explicaciones incluso que han sido contradictorias, que han tenido Sí. que salir a aclararlas. En la connotación política, obviamente. El punto es de que uno mira las imágenes y algo que el Estado no puede renunciar. Y esto no tiene que ver con izquierdas ni con derechas, no tiene que ver con ideología. El Estado no puede renunciar a tener el monopolio del uso de la fuerza. Y en este caso, lo que vimos evidentemente es de que el uso de la fuerza no estaba en la PDI. La PDI iba muy limitada en sus recursos. Hay algunas consideraciones que hay que ver. ¿Por qué no iban vehículos blindados? ¿Por qué no iban preparados? ¿Por qué no tenían armamento suficiente? Cuando uno ve, siempre que interviene el Estado, tiene que estar en superioridad, porque si no, arriesga lo que pasó ahí. No solo, aquí lo estamos diciendo de una manera quizás demasiado sutil y elegante. Hablamos de una operación fallida, pero resulta que cayó muerto un inspector de la PDI en un operativo antidroga, 2 más heridos, fueron superados. Si no interviene Carabineros con un vehículo blindado, podríamos haber tenido una masacre en esa operación. Entonces decirle, ¿en qué minuto? Y por eso digo yo que quizá el hecho que ocurriera en Temucuicui nos está desviando del fondo. La droga y el narcotráfico está golpeando todas las puertas, todas las puertas. Eso es cada vez más evidente. Si tiene que sumarse a una causa, lo hace. Si tiene que tocar la política en el sur de Santiago, lo hace. Si se tiene que meter en un municipio, lo hace. Si se tiene que meter con un juez, lo hace. Entonces, ¿en qué minuto la política le pone y dice, ¿sabe qué? Esto no es un tema de diferenciarnos o de sacarnos ventaja, sino de asumir. Hay un reportaje que hizo este mismo canal, que yo por lo menos me lo tomé en serio. Chilenos yendo a rendir entrenamiento a México. Murieron en el entrenamiento, murieron ejecutando labores de narcotráfico. Presencia de financistas, parte de las mismas estructuras de los grandes carteles mexicanos en Chile. O sea, ¿en qué minutos más señales? Lo seguimos acomodando a nuestra pequeña realidad, a que si el alcalde es de un color o el alcalde es del otro color, si la causa donde el territorio es una causa que yo comparto, solidarizo o no la quiero o la miro con más distancia. Y resulta que el tema de fondo es narcotráfico puro y duro, crimen organizado. Pero Alfredo. Yo quiero rescatar algo que decía Lucía, y es que efectivamente la política democrática es fundamentalmente diálogo. Es interacción discursiva, es intercambio de argumentos, es un esfuerzo de persuasión. Y efectivamente, si bien no produjo ningún efecto concreto, práctico, el diálogo que sostuvo Huenchumilla cuando era intendente, si mal no recuerdo, Sí, cuando con los distintos loncos, yo quiero comparar eso con una buena idea que tuvo este gobierno, al inicio de este gobierno, con el ministro Moreno. El ministro Moreno también ensayó una fórmula de diálogo ampliado con todas las comunidades, o con gran parte de las comunidades, donde incluso, se me olvidó el nombre de uno de los líderes mapuche más o menos radicales, se sentó a conversar y quedó en nada. A mí me parece que las iniciativas que promueven el diálogo son necesarias siempre y suficientes, siempre y cuando se materialicen y sean persistentes en el tiempo. Pero Alfredo, quedó en nada porque el ministro se fue. Bueno, buena pregunta. Porque no había una convicción detrás para seguir con otra persona del mismo plan. Desde mi punto de vista, si un ministro se va, pero hay una buena idea que está plantada, no puede abortar la buena idea. No, pero Sí, también, también abortó porque mataron a Camilo Catrillanca. Bueno, además de y eso, el por gobierno supuesto. asumió lo que dijo Carabineros sin temor De a acuerdo. que todo eso podría ser falso, cosa que han hecho casi todos los gobiernos. Si acá yo estoy de acuerdo con Gonzalo, acá no hay izquierda y derecha. Pero lo que sin duda es cierto es que para las comunidades también son afrenta tanta afrenta. Y acá solo quisiera hacer una distinción. El narcotráfico, el gran narcotráfico, el que está vendiendo cocaína en las calles, el que está lavando dinero, el que tiene trata de mujeres, tráfico de migrantes, ese gran narcotráfico no justifica ir y agarrar a la hija de Camilo Catrillanca y tomarla detenida De la y, manera que que otros, lo hizo. y a la esposa. No, En yo ningún creo caso. que Lo que son, pasa es que son tampoco fenómenos reduzcamos lo que distintos. pasó a eso. Porque si Cristian. finalmente lo que termina pasando, y quiero volver, cuando el ministro Huenchumilla, en el 2014, para poder acercarse a Temucuicui, lo hizo como intendente. Es el último intendente que le entregó tierra a esa comunidad. ¿Ah? O sea, hubo una lógica bastante transaccional que en mi opinión está bastante agotada. ¿En qué minuto el Estado le sigue entregando tierra a aquellos que no renuncian a una vía pacífica, o sea, no renuncian a una vía violenta de poder acceder a ella? Cristian. Sí, yo no es que esté desvalorizando los esfuerzos del exintendente Huenchumilla. Yo reitero que estos son problemas políticos y se solucionan por la política, pero una cosa es ir, sentarse y dialogar, y la otra es lamentablemente al mismo tiempo hacer imperar la ley. Nunca el conflicto del narcotráfico es algo
solo que se pueda separar de las demás cosas. En Colombia estaba el narcotráfico, estaba la guerrilla de las FARC, estaban los paramilitares. En Perú, que tú conoces bien, Lucía, Sendero Luminoso y los traficantes de droga en la ceja de selva, en Tengo María, Uchiza, eran una sola cosa. El ejército terminó aliándose con los traficantes para combatir a Sendero Luminoso. Este es un problema muy complejo que han tenido otros países, y aquí en Chile se han venido cumpliendo todas las etapas que se han cumplido en otros países. Aquí se ha venido cumpliendo la etapa de control de territorios de barrio, o sea, que el Estado no controla. Estamos en este minuto en lugares rurales donde se planta droga, que eso también pasó. Esas plantaciones de droga requieren entrenamiento militar de personas que o salen de las filas de las Fuerzas Armadas y son reclutadas por su experiencia, o hacen ciertos acuerdos con algunas guerrillas rurales o proyectos de guerra de guerrillas rurales. Yo creo que eso, hay un embrión de eso en la Araucanía. El problema es bastante complejo. Y respecto a lo que pasó con la PDI, yo creo que es bien importante tener en cuenta por qué falló esto. Una de las cosas por las cuales falló fue porque la PDI quiso hacerlo sola, por una serie de motivos que serían largos de encomendar, pero claramente cuando se le avisa al jefe de zona de las Fuerzas Armadas que está ahí una hora antes, hay un problema. Y no es porque yo crea que las Fuerzas Armadas tienen que involucrarse en el combate al tráfico de drogas. Yo creo que no tienen que hacerlo, pero los únicos helicópteros blindados que hay allá los tiene el ejército. El ejército tiene una labor de inteligencia residual que puede pasar. Por lo tanto, ahí hubo, y cuando tú hablas, por ejemplo, de aplicar, que es el mayor problema que ha habido en la Araucanía hoy día, es que se han aplicado técnicas urbanas en un conflicto rural. Piensen ustedes que de los 850 PDI que había, era una mezcla de gente de Arica a Puerto Montt. ¿Qué sabe una persona de Iquique respecto del terreno en el cual se va a enfrentar? Pero yo quiero insistir, el problema del narcotráfico nunca viene solo, siempre viene acompañado de otros problemas políticos complejos. Lucía, tú que planteaste el tema para ir cerrando también y pasar a otras materias también de la semana, ¿te han parecido suficientes y convincentes las explicaciones que ha dado el director de la Policía de Investigaciones ante el cuestionamiento del proceso policial propiamente tal? No, a ver, yo lo que creo es que si realmente vamos a tener políticas públicas de seguridad serias, quien debería dar la explicación respecto a los temas es el subsecretario del Interior, que es el jefe de la policía. Y si todos estamos de acuerdo, así como todos los que han analizado, todos los analistas estratégicos, los estadistas policiales de todos los lados del mundo están claros que este es un allanamiento fallido, debería haber un nivel de responsabilidad de parte del director general de la policía. Porque acá, no hay que olvidar, los familiares del detective asesinado impidieron que el alto mando fuera a verlos porque están fastidiados con cómo la institución ha tratado a sus funcionarios. Lo peor que puede pasar en la lucha contra cualquier tipo de violencia es que la policía rompa su moral organizacional, sientan que los llevaron por un tema político, y muchos detectives en abierto y en oscuro dicen que efectivamente sienten que los llevaron a una carnicería mal planificada. Entonces mi impresión es que lo que tiene que haber acá es otra forma de gobernar la seguridad, donde la política no mire desde el balcón, sino que se haga responsable. En este caso, si hay una responsabilidad, entonces tienen que haber cambios estructurales en la PDI para reconocer que se tomaron malas decisiones y que esas decisiones los han llevado. Me pregunto cuántos de los 850 van a estar con licencia por estrés postraumático. Si hay que reconocer que los funcionarios policiales hacen una labor que es muy difícil. Hay que reconocer que la PDI ha hecho un trabajo en los últimos 20 años que la ha destacado bastante. Sin duda. Y yo no estoy seguro que en el tema del estrés postraumático, Lucía, ellos son detectives, son gente que está entrenada para eso. Lo que pasó fue terrible, matar a una persona, pero si vamos a tener problemas de estrés postraumático con gente que está entrenada para ir a justamente, digamos, enfrentarse a situaciones como eso, ahí sí que estamos mal, digamos. Una Yo última después te muestro los cosa, datos. Alfredo, para cerrar este tema y plantearle a Gonzalo otro que queremos que No, hablemos a mí también en este lo panel. que me resulta llamativo, yo puedo entender esta polaridad y esta tensión entre diálogo y seguridad. Pero cuando uno observa situaciones de restauración del diálogo y de mantención en el tiempo del diálogo con grupos armados que no se han desactivado, estoy pensando en la ETA,
en las Brigadas Rojas Italianas, en fin. El diálogo nunca se detuvo. Hay un momento duro. Sí, aquí tampoco se ha detenido. Es decir, cuando yo constato... ¿Tú crees que no conversan todos los días? No, yo creo que se detuvo, Cristian. Porque cuando yo constato la posteridad de la idea del ministro Moreno de haber reunido a gran parte de las comunidades mapuche en un cerro allá en el sur, y en donde era el inicio de un excelente diálogo, y comparamos con el tenor de esta conversación y con lo que ha pasado en los últimos 3 meses, diálogo no hay. No me vengan a decir eso. Víctor Ancalaf era el líder del Consejo. Víctor Ancalaf. Ya, es que tenemos que ir a otro tema. Cuando ya, se negocia para cerrar. todos los días, yo estoy de acuerdo que fue un error grave del gobierno interrumpir la política del ministro Moreno. Un error gravísimo, pero lo que sí digo, tal como tú citabas en todos los casos anteriores de otros países, aquí se conversa todos los días. Aquí hay empresas bastante importantes que conversan y que están, porque saben perfectamente que ahí hay un problema y están buscando soluciones. Lo dijo el presidente de la papelera en la pero esa no es la política. Esa no es la política. No. Esas son las empresas. Pero Alfredo, tú que conoces bastante de política, todos los días se conversa y todos los días se niega que se conversa. La mayor mentira que dicen todos los gobiernos es: nosotros nunca negociamos con terroristas o con lo que ellos consideran terroristas. Y se negocia todos los días con ellos. Eso es así. Fue en el caso de ETA, fue en el caso de IRA y está siendo ahora. El problema es que no hay una política general como la que tenía Alfredo Moreno. Bueno, tal vez lo bueno es que vamos a tener 15 escaños o 17 escaños reservados y va a haber gente representante de los pueblos originarios en la discusión constitucional y muchos de los temas de fondo van a poder ser discutidos de verdad. Demos la vuelta a la página para pasar a otros temas aquí en política y actualidad, porque si de negociación y conversaciones se trata, por Dios que hubo harto esta semana con la inscripción de las candidaturas. No sé si es tu tema a plantear, pero hago un ejercicio forzado para que vayamos a esa conversación contigo partiendo, Gonzalo. Sí, no, a ver, este lunes se cumplió una etapa más, ¿no es cierto?, en el proceso y que significó ya poder concretar cuántas personas están postulando a los distintos cargos. Vamos a tener una elección el 11 de abril de concejales, alcaldes, gobernadores por primera vez, alcaldes y concejales ya bastante consolidados, pero por primera vez de convencionales constituyentes. Y yo creo que ahí se consolidó el interés de muchísimos candidatos, muchísimas fuerzas. La gran mayoría de las listas de independientes apuntan hacia la elección constituyente, a pesar de que la municipal siempre es una elección que es bastante receptiva a los independientes. En general los alcaldes, hay un gran sector de alcaldes que postula como independiente, pero normalmente al interior de las listas. Esta vez hay muchos independientes fuera de lista, hay muchos independientes que han formado sus propias listas y eso vamos a ver en competencia. Ahora, se ha producido y se consolidó un escenario que a ratos aquí como que nos costaba consolidar, le costaba decirlo, pero que era evidente, ¿no? Terminó habiendo una sola lista de Chile Vamos, que o sea, más republicanos, le tuvieron que dar vuelta al nombre, se llama Vamos Chile, me parece, así quedó el nombre de esa lista, pero que quedó una sola lista, y como claro, como habían 3 sillas y habían 4 para sentarse, quizás son los que más roces se han producido, lo que más hemos conocido de que no quiero estar con este, no quiero estar al lado de este otro. Mucha discusión sobre posiciones políticas, pero también sobre calculadora, ¿no? La posibilidad de salir o no salir elegido dependiendo de cómo se armó ese cuadro. Y por el otro lado, casualmente, hay una gran cantidad de listas de oposición, no sé si son 7, al menos las que uno puede identificar directamente como de oposición porque tienen algún componente, porque el resto son independientes, no sabemos, no podríamos hacerlo. Pero hay al menos 7 listas. De esas 7 hay al menos 3 que dibujan un cuadro que es el de la ex Concertación en una lista, más el PRO, me parece, y más Ciudadanos. En otra lista está, ¿no es cierto?, una parte de lo que conocíamos como el Frente Amplio, el Frente Amplio oficial, y el Partido Comunista, que han consolidado un eje. El Partido Comunista terminó quedando solo. ¿Se produjo la división finalmente de la oposición? Sí, se produjo. Muchas veces había un espíritu aquí muy arraigado de lograr la unidad. Lo mismo se decía en la centro-derecha. No es fácil hacer calzar todos los intereses en una sola lista, pero creo que finalmente también es sano, creo yo, es sano, legítimo y honesto que existan esa cantidad de listas. Porque cuando tú no logras un acuerdo es porque las diferencias se vuelven insalvables, porque realmente tiene una diferencia de proyecto que tiene que ser transparentada entre la ciudadanía. Cuando tú haces un esfuerzo demasiado fuerte por cerrar una lista con fuerzas que no comparten una misma visión de la sociedad, lo que termina pasando es que la ciudadanía termina no sabiendo si está votando por A, por B, por Z, porque están todos juntos en una misma lista.
Alfredo, me interesa tu opinión desde el análisis del punto de vista político, pero también después de toda la reglamentación que se ha surgido por los problemas en las candidaturas que se han presentado y lo que tiene que decir el CERVEL. Tú como miembro del Consejo del CERVEL nos puedes decir algo, pero a ver, partamos por lo Mira, primero. yo este fenómeno nunca lo había visto. Es realmente impactante. Hay poquito menos de 100 listas inscritas para constituyentes y hay más de un centenar de listas para todos los niveles de elección con nombre para todos los gustos, felicidad, paz, en fin, hay de todo, digamos. A mí lo que me interesa es apuntalar varias cosas. En primer lugar, cuando uno revisa la manera de cómo se inscribieron los independientes puros, vale decir, los independientes que van fuera de partidos, y que con posterioridad de haber recogido patrocinio se aunaron y generaron listas en común, reuniendo el 5% de las firmas correspondientes a la votación de la última Cámara de Diputados en estos distritos. Yo quiero decirles de que entre todos los independientes que consiguieron patrocinio, consiguieron algo más que la totalidad de los militantes de los partidos políticos chilenos. Sí. Eso, yo creo que eso ya nos habla de un fenómeno importante. ¿En cuánto cerró al final la cifra? No, ¿Más de medio millón? en estos momentos no tengo la Casi cifra 500.000 me exacta. parece. Casi medio millón. No tengo la cifra exacta, pero el punto, pero a mí lo que me interesa es recalcar que en un par de meses esto ocurrió. Los partidos reficharon a sus militantes en un año. Que quede claro. Por lo tanto, este tema hay que tomárselo en serio. Al mismo tiempo, cuando uno revisa internamente las candidaturas, quiénes son los candidatos, hay de todo. Hay de todo, pero efectivamente, uno que ya tiene cierta sensibilidad con el eje gobierno-oposición, derecha-izquierda, cosas de ese tipo, la mayoría de las listas independientes están más cargadas a la oposición. Lo cual, sumado al hecho de que Chile Vamos, ahora conocido como Vamos Chile, va reunido en una sola lista con el Partido Republicano de Kast, eso le entrega, por efecto mecánico, una enorme ventaja a Chile Vamos a la hora de medirnos en escaños en la futura asamblea. Raya para la suma, en mi opinión, y aquí voy a arriesgar algo, un dato que no creo equivocarme en demasía, creo que vamos derechito a una asamblea constituyente empatada, en escaños. Derechito. Pero ¿cómo pero además con una diferencia. Está leyendo el tema de los independientes? Porque al mismo tiempo que estamos diciendo y valorándolo, ¿no es cierto?, que hay una gran cantidad de independientes, si entiendo bien de tu argumentación, es que esa gran cantidad de independientes va a ser de muy baja electibilidad. No lo sabemos. Porque si no, ¿cómo llegamos al empate? No lo sabemos, solo te puedo ¿Empatada de qué? Solo te puedo decir de que... Porque yo veo a los independientes como un tercer actor. Sí, está bien. Solo te Que puedo puede llegar decir a ser un que personas como una candidata constituyente que es dirigente del movimiento feminista, cuyo apellido es Noales, tiene más de 10.000 patrocinios, y Patricia Politzer tiene un poquito menos de 10.000. Vale decir que si uno los llevara a votos, tienen más votos que diputados electos en determinados distritos en Chile. Ahora, el patrocinio no es obligación de votar. No es expresión de votar. De hecho, yo siempre Sí. uso el ejemplo de Tomás Jocelyn Holt. Tomás Jocelyn Holt tuvo menos votos Es verdad. que firmas. Es verdad. En la Ese elección es un hecho presidencial. muy llamativo. Sí. Cristian. Sí, yo también veo una contradicción ahí, Alfredo, entre esa convención constituyente empatada y una enorme cantidad, digamos, de que la inmensa mayoría de independientes sea más bien de oposición por tu sensibilidad. Yo creo que nosotros no sabemos bien exactamente cómo le va a ir a los independientes. Hay algunos ejemplos, el ejemplo que ha sido más citado, el ejemplo de Túnez, donde hicieron una asamblea constituyente y parecía que los independientes iban a arrasar y prácticamente casi ninguno fue electo, y los partidos tradicionales que habían dominado el país fueron los que al final terminaron en la asamblea constituyente. Nosotros no lo sabemos. Se ha ido muy poco a las urnas. La única vez que se fue a las urnas después la crisis fue el 25 de octubre, y ahí hay un estudio que yo insisto que tiene que hacerse. ¿Qué es lo que hay dentro de ese 80%? Yo creo que dentro de ese 80% no sabemos exactamente lo que hay. Sí sabemos que en Chile el sector de derecha o de centro derecha, como tú quieras, no es el 20%, es más que eso, y lo ha sido siempre. Por tanto, yo creo que va a ser una gran caja de sorpresa lo que va a pasar en la elección de la Convención Constituyente. Y quería, si ustedes me permiten, poner otro tema que yo creo que se está conversando, pero no ha sido debate público, es la elección que hizo el gobierno
de poner al Palacio Pereira como sede de la Convención Constituyente. Te Yo hago- encuentro que te eso es hago un una- error enorme. Te hago una pausa para conversarlo después, para no perder el hilo. Te explico. Sí. Y porque Sí, Lucía yo después quería quiero precisar, aportar. porque aquí están al respecto. dando a entender que la inmensa mayoría de los candidatos independientes van a salir electos. No he dicho nunca eso. No, yo no he dicho Yo que creo lo que hayas una dicho. fracción más bien moderada de Ya. los independientes van a poder aspirar a la electividad, cosa que es suficiente para generar un resultado Sí. Lucía. No, distinto. yo lo que creo, efectivamente hay un montón de independientes, no sabemos muchos qué proponen para el país ni para la Constitución, algunos sí. Lo que creo es que de acá a abril los partidos políticos se juegan su legitimidad. Y muchos que tienen una vocación o que tenemos una vocación de partido político como algo clave para la democracia, vamos a tomar decisión sobre si votar independiente o votar partido político dependiendo de qué hagan de acá en adelante. Pero cuando uno escucha a Pancho Undurraga, al diputado Pancho Undurraga de Bópoli, decir que básicamente estuvieron secuestrados por José Antonio Kast, porque si no apretaba el botón de registro civil no se podían construir y por eso es que terminan teniendo la candidata que tienen, ¿cierto? Que nadie la quiere, pareciera dentro de la misma Teresa coalición. Marinovich, digámoslo con su nombre. Así es. O cuando uno escucha lo que está pasando hoy día para dentro del PS y del PPD, porque no ponen a Teresa... No, a Loreto Aravena. No, Loreto no. Carvajal. No, Loreto Carvajal para el caso del PPD, el Teresa caso de Valdés. Teresa Armode. Valdés. Teresa Teresa Valdés Valdés. para el caso de candidata feminista. Uno lo que dice es, la verdad es, ¿para qué voy a votar por estos partidos políticos? Si lo que están haciendo es arreglándose entre ellos. Yo creo que los partidos tienen una enorme responsabilidad. Tienen la responsabilidad de demostrar que ellos están por Chile y por el cambio constitucional o por algunos cambios menores, pero que en definitiva tienen que llamar al electorado, a la gran cantidad de gente que no es militante, a enfilarse por ahí. Si no, va a haber un voto, no voto pro independiente, sino va a haber un voto castigo. Y eso es lo que puede ser la gran interrogante de la elección constituyente. Ahora hay mucho independiente que va en los cupos de los partidos. ¿Ah? Además. No, sumen eso. Eso Sí. es un número considerable. Hay partidos que tienen la mitad de sus cupos entregados no a militantes, sino a independientes. Sí, yo creo que el fenómeno de independientes reales, independientes tampoco no reales. O sea, hay gente que lleva 20 años de militancia, renuncia un día y al otro día es independiente y anda con la polera independiente. O sea, hay independientes de todo. ¿Ah? Lo que sí vemos que las reglas que se utilizaron, porque nada es casualidad, las reglas con las que se va a elegir esta convención, en mi opinión, no fueron las correctas porque se usaron la de la elección parlamentaria de diputados. Nada justifica Así de está la que ley. en el fondo, cruzando una calle, ¿no es cierto?, exposición, si tú vives a este lado de exposición, tienes que elegir a unos parlamentarios porque van a representar el tipo de sociedad, el tipo de orden valórico que va a ordenar nuestra convivencia, y en cambio si vives al otro lado de la calle exposición, tienes que votar por otro, que te son refieres a los distintos. distritos. Por eso digo yo, es el tema de los distritos. ¿Ah? Deberían haber sido, en mi opinión, listas nacionales o al menos Totalmente de regionales. acuerdo. Sí, Eso nos habría llevado a una conversación mucho más Totalmente. de lo que quieren para Chile y no tan territorial, que creo yo que es la que se divide administrativamente. Totalmente de acuerdo. Pero finalmente quedaron armadas las listas. Los partidos, el método es pro partido, es así. Se trató de equiparar la cancha con los independientes permitiéndole leer lista, que es una discusión larguísima. Académicamente aquí podríamos estar toda la tarde con Alfredo, ¿por qué? Porque te permite transformarte en una especie de partido sin serlo, sin las obligaciones, sin nada. Los partidos tienen muchos defectos, muchos problemas, pero al menos entregan algunas certezas de dónde se paran en algunos ejes y que son los que la ciudadanía termina pagando. Yo creo que para poder leer bien el fenómeno independiente tenemos que tratarlo en su justa medida. Si nosotros llegáramos a tener entre un 5 y un 15% de independientes elegidos, sería histórico. ¿Ah? Sería histórico, porque si no alguien va a decir, mira, aquí había una inmensa mayoría de independientes postulando, la electibilidad fue bajísima y vamos a quedar como deprimidos de que, mira, se frustró el tema de los independientes. Si llegan a cotas de sobre el 10%, 15%, tendríamos que reconocer de que se ha instalado como un fenómeno importante y clave, porque yo estoy de acuerdo en una manera distinta con Alfredo, dice, vamos camino a que políticamente tengamos una convención bastante equilibrada, en torno al 40% cada uno de los grandes sectores. Bueno, es bueno tirar cifras más o menos así o proyecciones respecto o parámetros respecto de la participación independiente que puede haber después de la elección, justamente para el manejo de la expectativa, porque muchas personas creen que al principio era prácticamente un porcentaje más alto en la eventualidad. Vamos a ver la realidad. Queda poco tiempo, así que tú dejaste planteado un tema. Sí, yo he Cristiano. planteado Pereira. un tema. Antes quería decir rápidamente que yo sí creo que más allá del resultado que tengan, los independientes van a revitalizar la política chilena Sin duda. y eso es bueno. Ojalá. No, yo creo que los problemas de la Convención Constituyente tiene que ser un lugar donde se pueda
deliberar con un mínimo de condiciones de seguridad. Yo creo que en Chile hemos tenido violencia, tenemos un problema con las policías que acabamos de ver, y yo no sé si el Palacio, tengo serias dudas que el Palacio Pereira, más allá que encuentro sensacional que lo hayan reconstruido, que haya vuelto a ser una joya arquitectónica de la ciudad, pero a mí me parece, por el lugar donde está ubicado y por sus características, que eso puede terminar muy mal si existen grupos interesados en perturbar los trabajos de la Convención Constituyente. Yo creo que es demasiado, estoy repitiendo cosas que me dice gente que entiende de seguridad, no son cosas mías, es demasiado vulnerable a manifestaciones, a invasiones. Hemos tenido aquí en Chile problemas bastante graves. Yo no entiendo cómo no hubo una discusión mayor sobre el tema de seguridad, y podemos lamentar muchísimo después que minorías, verdaderas minorías, digamos, empiecen a cometer actos de violencia para presionar la Convención Constituyente. Creo que el gobierno debería o dar una explicación de por qué considera que eso es bastante seguro y se puede hacer, o definitivamente cambiar la decisión y ponerlo en un lugar más seguro. Lucía, tú que manejas temas de seguridad, solo aporto que en algún momento se había dicho que el Parque Bicentenario Cerrillos podía haber sido una posibilidad, y luego se fue hacia el Palacio Pereira. Opino lo mismo, ¿no? A ver, entiendo que el Palacio Pereira es donde empezarían, y la misma convención tendría que tomar decisión si continúan ahí o no. Efectivamente, la idea de la constituyente no es llevarlos a un lugar, no sé, en medio de una isla para asegurarnos que no tengan problemas de seguridad. Sí, creo que ahí hay que buscar... Entre una isla y eso hay varias cosas al medio. Es verdad que está ubicado en una zona, digamos, difícil. Es verdad que uno tiene que tener medidas de seguridad específicas. Yo creo que la inversión que ha habido en las policías, en la inteligencia, etcétera, debería de llevar a tener mecanismos de aplacamiento, pero sobre todo, si lo que estamos hablando acá es de conversaciones políticas, efectivamente los partidos políticos, las grandes mayorías, están representados, los sindicatos, las organizaciones sociales, etcétera, podría llevar a que no haya miles de millones de personas en la puerta diciendo que acá lo que hay es un arreglín o una cocina pequeña. Sin embargo, yo creo que los que sean electos van a tener que identificar si este es el mejor lugar. Yo esperaría que la constituyente vaya a regiones también. O sea, no me parece necesariamente que la Convención Constituyente esté localizada en Santiago y que desde acá escuchen por Zoom qué opinan las regiones. Me parece que hay que pensar en, mientras más, primero, tiene que ser totalmente televisado, transparente, pero mientras más vinculación tenga con la ciudadanía, genera riesgos, sin duda, pero también genera legitimidad al proceso. Gonzalo, ¿ves la seguridad como una amenaza? No, yo creo que es un requisito mínimo. O sea, yo me imagino cualquier edificio público que se inaugure en Chile tiene que tener protocolos de seguridad, pues, cualquiera, ¿no es cierto? Más aún porque va a haber, obviamente aquí se va a conversar, tiene que haber un espacio de paz, de razonabilidad, para poder dialogar, para poder cambiar de opinión. Y a veces no defender con bandera y bombo lo que uno cree es lo que le genera incerteza o inseguridad. Es cuando hay personas que aceptan la entrada al diálogo y dicen, bueno, puede ser de que yo me acerque a una posición distinta a la mía original. Y eso es lo que hemos visto en general, que se llena de gritos en nuestro propio Congreso, ¿no es cierto? El Congreso que tiene medidas de seguridad, lo hemos visto que hay minutos en que ha pasado zozobra. Yo creo que no puede dejarse de lado el tema de la seguridad. A mí también me llamó la atención este anuncio del Palacio Pereira, porque además quizá las imágenes siempre ayudan, pero era como la reinauguración, entonces parecía el Día del Patrimonio. Estamos más preocupados de lo bonito que había quedado que de lo funcional que era. Y el Palacio Pereira, obvio que es muy bonito, obvio que para el Día del Patrimonio debieran poder visitarlo todo, pero aquí deberíamos tener un resguardo. No nos equivoquemos en dos cosas. Muchas de las conversaciones con candidatos y precandidatos a la Convención Constituyente, el tema de la seguridad estuvo arriba de la mesa. Era una pregunta recurrente de quienes van a competir, en términos de qué manera se les garantiza su seguridad. Y lo segundo, cuando alguien como el senador Felipe Arbó anuncia su cambio para poder postular a la Convención Constituyente, pasamos muy rápido en este país del juicio político, con total libertad, de la crítica política a la amenaza de muerte. Entonces, hay algo ahí también de lo cual tenemos que hacernos cargo, porque cuando un senador que toma una decisión política, que tiene que ser ratificada por la ciudadanía además, o sea, ni siquiera implica un acto administrativo o de sola voluntad, sino que es un acto que tiene, para poder ser comercial, tiene que ser elegido por la ciudadanía,
termina diciendo de que sufre amenazas de muerte. Y las amenazas de muerte, el otro día escuchaba el informe de la PDI, se han multiplicado por 10 este año. Entonces, decirle, bueno, ¿en qué minuto? Vinculada a política, vinculada a decisiones políticas. Entonces, de nuevo, hay tantas señales que obviamente la seguridad no es lo más importante, pero sí es esencial en materia de dónde va a funcionar esta convención constituyente. Alfredo, los 2 últimos minutos del panel para ti. Sí, entiendo el problema de la seguridad, pero a mí lo que me preocupa es que la dimensión seguridad se transforma en la dimensión central de la discusión y al final termine manchando, contaminando la totalidad del funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Yo parto de la base que yo creo que así hay que razonar además, que los 155 convencionales que van a ser electos, 17 de los cuales vienen de los pueblos originarios, son personas razonables y que son proclives a dialogar y a deliberar. A mí me parece que todos los que comentan, opinan y analizan el fenómeno tienen que adoptar una misma postura, porque si extremamos el argumento de la seguridad, bueno, entonces llevémonos al búnker de la moneda y que debe liberar. Pero Argentina el cuando inició su convención, no son los 155, el problema es la gente. Lo que puede ocurrir. Yo no digo convertirlo en el eje central, pero sí es un factor y es un factor importante. No, pero lo importante de la violencia que ha habido en las calles es que la violencia que ha habido en las calles ha sido una respuesta a una incapacidad de diálogo del mundo de la política con las decisiones políticas, con la ciudadanía. Y la Convención Constituyente, que espero tenga representantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales, deberían de abrir espacios para esa conversación. Y por ende la gente, yo espero que los representantes que salgan electos tengan diálogos permanentes con sus representados, con su ciudadanía, y por ahí se pueda disminuir la capacidad, digamos, de situaciones de violencia. Que tiene que haber seguridad de todas maneras, como en cualquier espacio público, y tiene que haber un montón. Mira, yo miraría la experiencia en Bolivia. Bolivia casi fracasa producto de las tomas, retomas y agresiones que se produjo por la mala ubicación de la Convención Constituyente. En Argentina la llevaron al sur sin tanto drama, sin tanta explicación, la llevaron al sur, no pasó nada. Además el sur está muy bonito en Chile, no hay ningún problema en llevarla para allá. Sí, la gran paradoja es el componente antipolítico. Oye, se acabó el tiempo. Un par de preguntas cortitas, sí, desde tu punto de vista del consejero, porque del CERVEL. Responderé lo que pueda para responder. Sí, no, pero son cuestiones nada más reglamentarias, para tenerlo claro. Tiempo de revisión, para tener claro... El 21 de enero tienen que estar publicadas todas las ratificaciones de candidatura. Ya, ¿se puede cambiar candidato? No. Porque como con estas peleas de que vas tú, renuncias tú, sacas tú, bórrame, yo me voy... No se puede. No se puede. No se puede. Tú puedes sacar gente. Sí. Exactamente. Y se puede y el candidato que no quiera ir puede irse por su propia voluntad. Siempre y cuando todos los partidos que concurrieron en ese pacto firmen. No es una decisión individual. Exactamente. Y eso tiene sentido que no sea individual además, porque si producto de cómo se armó la ley, vamos al caso concreto, ¿no? Si Siles Aguirre toma la decisión autónoma de retirarse, no sale Tere Marinovich. Tiene que salir un hombre que no tiene nada que ver con la discusión. Y con el apoyo de todos los partidos. Alfredo, ¿y se puede caer una lista completa? ¿Por alguna cuestión de este tipo reglamentario? Como lista no, se puede caer una lista completa por algún problema que tenga una determinada candidatura. Ya. Ok. Hay que esperar. Cortito, rapidito nada más. Bien. Ya, Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Lucía Damer, Alfredo Yoñán, nuestro panel de política y actualidad aquí en Mesa Central. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de domingo. Gracias. Mesa Central en jornada de día domingo, aunque lo inmediato es la elección de abril de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, la presidencial de fin de año ya está instalada. La semana terminó con la aceptación de Paula Narváez de entrar a esta carrera por de pronto al interior de su partido, el socialista, aunque el camino rápidamente se ha ido despejando al parecer. Precisamente conversamos con la ex ministra de Estado desde Puerto Varas, me precisaba, desde su regreso a la política contingente y de lo que viene. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un gusto de saludarlo a usted y a todas las personas que nos ven a través de T13 y por supuesto de todas las plataformas de T13. Bueno, fue el día 26 de diciembre cuando se publica esta petición para que usted acepte ingresar a esta aventura de la precandidatura presidencial. Pasaron prácticamente 20 días en que usted da a conocer su decisión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pesó? ¿Y qué argumentos la llevaron a que en esos 20 días pensar en dar el sí? Bueno, hubo varios factores. Por supuesto, un factor importante de reflexión personal,
respecto de cuál era el rol que yo puedo jugar en este momento que estamos viviendo como país, que considero un momento muy relevante, un momento histórico. Por lo tanto, la posibilidad de poder aportar en este proceso, considerando, por supuesto, mi trayectoria en el servicio público, mi interés y mi cariño y mi compromiso por el país, una reflexión respecto de Chile en sí mismo y de lo que ha venido sucediendo en nuestro país desde el estallido social en adelante y, por supuesto, con el impacto que ha tenido la pandemia en la vida de las personas y, por supuesto, el elemento de fuerza, de convicción, de organización, también de coraje de esas mujeres que iniciaron esta iniciativa, que hicieron esta petición, que por supuesto llegó al fondo de mi convicción política y por lo tanto pensé que esto en realidad se trata de un deber y lo asumo como tal. El silencio también tuvo que ver durante esos días porque yo estaba trabajando en las Naciones Unidas, en ONU Mujeres específicamente, para América Latina y el Caribe, y tenía necesariamente que cerrar el proceso ahí como corresponde. Es un organismo internacional que por lo tanto tiene ciertas condiciones y una vez cerrado ese proceso ya pude estar en condiciones de expresarme públicamente y acceder a este desafío. Ya que hace referencia precisamente a ONU Mujeres, ¿qué tan importante y determinante fue entonces el hecho que 2 días después de publicarse esa carta, Michelle Bachelet también la firmara? ¿Usted habló personalmente con ella su decisión? Bueno, yo por supuesto que agradezco mucho el que la expresidenta Bachelet haya firmado esa carta. Entiendo que tiene que ver con su profunda, y así ella me lo hizo ver después de haberla firmado, con su convicción de promover que cada vez más mujeres estemos en espacios de toma de decisión y también con el mecanismo que ahí se plantea en esa carta, de que las decisiones se puedan tomar a través del mecanismo de primarias abiertas y ciudadanas. Ambas dimensiones, me señaló ella, son muy importantes para la democracia, tanto la incursión, ¿no es cierto?, de más mujeres en los espacios de decisión, como los mecanismos de participación de las personas, que ella entonces la suscribió y yo, por supuesto, se lo agradezco mucho, creo que es una señal importante, como lo es la señal de que esto venga desde las bases de mujeres militantes y también independientes y de la gente que luego se ha ido sumando en esta iniciativa. Es el conjunto de esa fuerza la que obviamente tiene un impacto en mi decisión. Bueno, quienes la propusieron, a propósito de lo que usted señala, decían textualmente en esa carta que ven en usted el legado de Michelle Bachelet. ¿Usted se siente la heredera política de Michelle Bachelet? La verdad es que creo que no me corresponde a mí decirlo. Yo sí lo que digo siempre, porque así lo siento, es que me siento muy honrada de haber participado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el rol que me tocó desempeñar. Me sentí muy identificada con ese gobierno de vocación transformadora, que creo que iba en la línea correcta de corrección de muchísimas desigualdades que enfrentamos en nuestro país. Pero también entiendo que lo que estamos enfrentando hoy día como Chile es una situación diferente, que requiere de otro tipo de soluciones que hay que construir participativamente, donde creo que tiene que haber una apertura realmente masiva, importante, definitoria al diálogo con todos, todas y todes, sin exclusión. Y por lo tanto creo que hay un importante aprendizaje, un reservorio importante de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet en su vocación, en su inspiración y en muchas de las medidas que se adoptaron, pero por otro lado hay un nuevo proyecto, un nuevo Chile que emerge, que hay que escuchar, atender y por lo tanto construir a partir de ello. Una última pregunta respecto de esto mismo para luego ir revisando materias más hacia lo que es la proyección, ¿no? Y lo que viene en la carrera, primero al interior del PS y luego al interior de la oposición. Es el hecho que el Partido Socialista estaba con problemas de encontrar liderazgo para asumir esta responsabilidad. Incluso algunos parlamentarios que habían propuesto al propio presidente del partido que asumiera este desafío, al mismo tiempo de proponerlo decían que había una sequía de candidatos en el Partido Socialista. Pero lo concreto es que después de conocerse este apoyo que le brinda Michelle Bachelet, como que el camino se ha despejado claramente. De hecho, José Miguel Insulza, también que tenía aspiraciones, ya ha señalado que tampoco. Así que probablemente vaya a correr sola. Lo que le quiero preguntar es que si a usted le molesta que muchos vean esta situación
y el despeje de la carrera eventualmente en el Partido Socialista como el dedazo de Bachelet? Bueno, yo creo que lo ideal son primarias abiertas y ciudadanas. Y creo que es muy relevante que los partidos se abran a esa experiencia y entiendo que esa es la voluntad del Partido Socialista y lo ha expresado así su presidente. También entiendo que esta es una definición que tienen que tomar las distintas estructuras del partido, pero me parece importante rescatar el principio, el espíritu que hay detrás de concursar, de abrirse al escrutinio de la gente. Creo que eso es un principio democrático que hay que cuidar mucho. Y creo que esto del dedazo es desafortunada la caricatura, no es así, responde a otro tipo de prácticas políticas que están alejadas de nuestro sistema político institucional en Chile, por lo tanto no considero que sea de esa manera y vuelvo a rescatar el carácter participativo, la iniciativa de base muy transversal que me han dado socialistas e independientes de todo Chile para que postule a esta precandidatura presidencial. Las definiciones de ese mecanismo le corresponden al partido y sus estructuras, vuelvo a decir, y por lo tanto yo estoy expectante de lo que ahí se vaya a resolver. Paula, lo concreto es que en todo caso, más allá de los nombres, parece ser que sí, lo que había tomado la decisión como tal a cualquier socialista que se le preguntaba y al partido en particular, era llevar un nombre sí o sí, un representante a estas definiciones preliminares con la posibilidad de llegar hasta el final, ¿no es verdad? Eso lo dirá luego la participación ciudadana. Lo digo ¿por qué? Porque no es la decisión que tomaron en la anterior administración o en la anterior elección presidencial cuando proclamaron a Alejandro Guillé. ¿Usted cree que eso influyó? ¿Fue un error que los socialistas no instalaran un liderazgo y eso ha provocado precisamente esta sequía que han vivido durante este último tiempo? Mire, no creo que sea muy producente, constructivo, volver a prácticas o volver a situaciones del pasado que tuvieron su contexto, que tuvieron su momento y que por lo tanto hubo también ahí de parte de las definiciones del Partido Socialista una decisión que tomar en torno a ese contexto. Creo que hay que centrarse en el Chile de hoy, creo que hay que centrarse en el rol del Partido Socialista el día de hoy, que es muy importante. El Partido Socialista no puede renunciar a ejercer el rol que tiene en la historia política de Chile, que la ha tenido siempre, que es muy relevante en la construcción de estabilidad y de gobernabilidad para el país, y creo que en ese sentido era muy importante tener, y es importante tener, una carta presidencial del socialismo democrático chileno. Ya, y si usted logra salvar la valla interna primero, que es la del Partido Socialista, más allá del mecanismo que se utilice, porque si no hay competencia, bueno, no hay nada, sencillamente. Pero luego, la siguiente fase, que es considerar la posibilidad de hacer una primaria lo más amplia posible en la oposición. ¿Cómo la ve usted? ¿Participación de todos, incluyendo al Partido Comunista, incluyendo al Frente Amplio? Bueno, yo entiendo que esa es una discusión que se está llevando adelante, que se está pensando. Yo no adelantaría tanto el proceso. Estoy realmente recién el día miércoles, di a conocer mi intención de poder estar en esta precandidatura presidencial. Entiendo que hay conversaciones entre los y las dirigentes de los partidos, lamentablemente todavía muy los dirigentes de los partidos, faltan más mujeres ahí en esos espacios también, pero creo que tenemos que ir avanzando etapa por etapa, no adelantarnos. Lo que sí le quiero decir muy taxativamente es que creo que el mecanismo de las primarias son fundamentales como mecanismo de la democracia, y si hay que hacer más de una primaria, pues haremos más de una primaria. Yo lo que hago es ponerme a disposición de ese proceso participativo y abierto, sea el resultado que sea, porque aquí no hay que tenerle miedo a la participación. Ya veremos cómo se van dando esas conversaciones en función también de los hechos políticos que van sucediendo, porque además hay un hecho político fundamental que usted lo mencionaba en el primer bloque del programa y que tiene que ver con el proceso constituyente. Y creo que todos los actores y las actoras políticas tenemos que ponernos al servicio de ese proceso constituyente, tenemos que acompañar a los y las candidatas que están, ¿no es cierto?, mostrándole a la ciudadanía y al país su propuesta de futuro de Chile, y creo que nosotros tenemos que también ponernos al servicio de esa tarea que es muy relevante, que es recién, o sea, muy pronto, aquí en abril. Por lo tanto, creo que hay tiempo para ir pensando esos demás mecanismos y se los dejaremos a quienes hoy día llevan esas conversaciones.
Pero en el plano ideal, sea su nombre u otro, el que pueda hacer la unidad de la oposición lo más amplia posible, ¿usted cree que en una primera vuelta lo más conveniente es que la oposición lleve un candidato que compitan? Lo digo porque cuando a veces se compite en primera vuelta desde el mismo sector, quedan heridos en el camino y después no es fácil pedir el apoyo, con los cuales ha habido una controversia muy grande. Yo he hablado de abrazar diferencias lo más ampliamente posible, he hablado de la unidad, de ser un factor de unidad y de tener una unidad de propósito para este nuevo Chile, porque el desafío que tenemos es demasiado grande. Vamos a tener una constitución nacida en democracia, lo que nos abre una enorme oportunidad para efectivamente lograr un país desarrollado, próspero, con igualdad y dignidad para todos y todas. Creo que ahí está el énfasis, el propósito que tenemos que poner por delante, y yo espero ser un factor que contribuya en esa dirección. El problema es que hoy día en la oposición no hay una izquierda, podríamos decir que incluso hay más de una o dos o tres izquierdas, como quiera uno verlo. Y lo concreto allí está en que hay un cuestionamiento al rol que jugaron precisamente los partidos o el conglomerado de la Concertación y de la Nueva Mayoría, después de una izquierda que lo critica precisamente por no haber respondido, dicen ellos, a lo que necesitaba Chile en ese momento. Por lo tanto, cuando hay una visión tan crítica de eso, y usted fue parte de un gobierno evidentemente como el de Michelle Bachelet, fruto de ese conglomerado, ¿no cree que es bien difícil con quienes lo critican tanto formar alianza? Hay varias preguntas en una pregunta, Ramón, pero a ver, ir despejando algunas cositas. Yo creo que siempre es posible el diálogo, la unidad y la búsqueda de alianza, a pesar de nuestras grandes diferencias y a pesar de las críticas. Creo que uno se tiene que sobreponer a las críticas, porque cuando las críticas son de carácter político y no son descalificatorias de las personas, ni tampoco de atribución de intenciones, creo que se puede avanzar. Y entonces me parece a mí importante que si el diálogo es maduro, es un diálogo que pone por sobre todo el interés superior del país, es posible avanzar en unidad. También es cierto, y quiero decir que, vuelvo a reiterar, me parece importante hacer una distinción desde la recuperación de la democracia. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya el primero, quiero decir yo, tenía un impulso distinto, un impulso que se hacía cargo de que teníamos un modelo excesivamente discriminatorio que generaba muchas desigualdades y que por lo tanto había que superar. Y creo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet es mucho más fuerte en esa vocación transformadora. Entonces yo haría una distinción, lo hacen también muchos actores de estas izquierdas que usted plantea, que son, digamos, aquellas que no necesariamente participaron de los gobiernos de la Concertación y que también muestran y son capaces de distinguir la diferencia del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y creo que es importante hacer esa distinción. ¿Ha tomado contacto con alguno de potenciales competidores que podría tener en esas izquierdas eventualmente en una definición futura? Estoy hablando con Daniel Jadwe, por ejemplo, o con Pamela Giles. ¿Le han manifestado algo? ¿Se han comunicado con usted luego de tomar la decisión de ir a la competencia? No hemos tenido ningún contacto directo con ellos, ni con él ni con ella, que usted me señala. Solamente he sabido de sus comentarios públicos, digamos, que valoro mucho, por supuesto, los comentarios que ha hecho el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Por supuesto, los valoro y los considero importantes en la búsqueda de diálogo y comprensión. Uno de los temas trascendentales y que ha estado presente en todas las encuestas, producto del estallido social también, ha sido, por ejemplo, viendo en perspectiva lo que ustedes pueden proponer, el tema de las pensiones. Usted fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, vocera de gobierno, y le tocó defender, por ejemplo, lo que fue la propuesta de la reforma a las pensiones que planteaba al final de su administración, que luego con el tiempo, por la oposición y todo eso, no pudo concretarse. Allí había un mecanismo que básicamente hablaba de un aumento de las cotizaciones, ¿no es verdad? Y también un ente estatal que lo manejara. De hecho, si no mal recuerdo, una ministra de Estado, una ministra del Trabajo en su momento, dijo ni un peso para las AFP dentro de ese plan de diseño. Bueno, eso no logró cuajar, no llegó, se acabó el tiempo, vino la otra administración. Pero esto ha vuelto a retomarse. ¿Qué le parece que hoy día esté nuevamente en la discusión y que el modelo que se está planteando desde esta administración hoy día sea bastante similar a lo que no cuajó al final de la administración de Michelle Bachelet? Bueno, primero creo que es un tema de la máxima relevancia, porque cuando hablamos de dignidad, claramente tenemos que pensar en la dignidad durante todo el ciclo de la vida,
y sobre todo cuando los trabajadores y trabajadoras se jubilan, ¿no es cierto? Y sabemos que hoy día no existen pensiones dignas. Ese diagnóstico está realizado, está hecho, y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó en una reforma que, como usted muy bien dice, no pudo avanzar. Yo lo señalé, creo que justamente en una plataforma de T13, ya después de ser ministra, que me parecía un error político del gobierno actual el no haber retomado ese proyecto de ley y haber seguido adelante. Y mire, después el tiempo nos da la razón de que era importante construir a partir de ahí. Dicho esto, quiero decir que la situación producto de la propia pandemia, ¿no es cierto?, ha significado que el diagnóstico está completamente superado y hay que volverlo a hacer, porque el retiro de los 10% cambia completamente el panorama y por lo tanto se va a requerir seguramente, ¿no es cierto?, un aumento en las cotizaciones de carga al empleador de manera gradual. Bueno, ahí habrá que irlo viendo con los equipos técnicos, pero claramente este es un tema urgentísimo de abordar, que no puede quedar para más allá y que sin lugar a dudas será un pilar importante en una propuesta de gobierno que yo pueda encabezar y que quiero decir claramente, obviamente está el tema abierto a la discusión, a la conformación no solo de equipos técnicos, sino que también a la escucha de los actores, digamos, más involucrados en estos temas. Creo que es sumamente importante el abordaje de un sistema de seguridad social, como aquí se ha dicho, con solidaridad intergeneracional, haciéndonos cargo de las brechas de género que son enormes y además en un contexto post-pandemia donde los trabajadores con sus propios recursos previsionales han aportado y han inyectado fondos a esta economía tan alicaída, ¿no es cierto?, producto del impacto de la pandemia. Entonces me parece un tema de la máxima relevancia. Pero solo una precisión, pensando en el tiempo que ha pasado y todo el agua que ha corrido por los puentes en todo este tiempo, la propuesta del 2017 de la que estamos hablando, hoy día es el desde, ya no es el hasta. Estoy de acuerdo. Creo que efectivamente es el desde y hay que seguir revisando ahí, incluso por el tema que le digo de los montos, ¿no es cierto?, de la cotización que hay que revisar en función de lo que ha pasado para el enfrentamiento de esta pandemia con los fondos previsionales de los y las trabajadoras. Usted trabajó bastante tiempo en ONU Mujeres, lo decía al principio, ¿no es verdad? Y por todo eso de las formalidades también no comunicó su decisión, que la estaba madurando hasta antes que diera el paso y se lo comunicara al organismo internacional. Se lo pregunto porque hay temas de género que son muy importantes que están siendo debatidos en este instante, y no solamente en nuestro país, sino que en Latinoamérica, sin ir más lejos. En Argentina se acaba de aprobar una ley de aborto libre, y aquí en nuestro país ya se ha planteado y se ha comenzado con una moción parlamentaria a discutir ese tema. Considerando eso y considerando su trayectoria y su posición particular respecto de esto, si usted fuera presidenta de la República, ¿apoyaría desde el Ejecutivo un proyecto de aborto libre? Apoyaría un proyecto de despenalización del aborto, justamente con muchas consideraciones desde el punto de vista de las semanas, tal como se discute en el resto del mundo, pero sin lugar a dudas creo firmemente en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde una de las dimensiones tiene que ver con el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones específicas, pero digo claramente en función del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En ese tema, ¿en qué nivel nos encontramos en la discusión, cree usted, en Chile, si hay terreno, cree usted, para una legislación de esa naturaleza? Bueno, mire, yo creo que lo que hicimos también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, despenalizando la interrupción del embarazo en 3 causales, siempre dijimos que era un piso, siempre dijimos que era lo mínimo que podíamos, digamos, entregar como garantía a los derechos de las mujeres en este sentido. Y por lo tanto creo que estamos en un momento importante como país para llevar adelante esta discusión en el espacio democrático, que en este caso está dado en el Congreso de la República, para avanzar en una legislación que dé garantías más amplias a las mujeres en este sentido. Y una última consulta, porque se nos va acabando el tiempo ya, Paula Narváez. Su expectativa respecto de la Convención Constituyente. ¿Qué cree que es lo que se juega allí? Y si un poco lo que desarrollábamos en el panel anteriormente, la representación de un mundo que no sea necesariamente el de los partidos políticos, ¿lo ve usted que va a ser factible o que las expectativas que se han generado respecto a ese proceso son muy altas y que se pueden ver frustradas?
Bueno, yo creo que es una enorme oportunidad y quiero ser optimista en esto. Creo que primero es importante señalar que esta ha sido una manera de canalizar las demandas legítimas del estallido social del 18 de octubre. Me parece muy importante, por lo tanto, que ahí estén reflejadas múltiples voces, voces independientes, voces de los pueblos indígenas y, por cierto, el hecho histórico de que sea una convención constituyente paritaria y que claramente va a traer una nueva forma de diseñar, de mirar, de ver el Estado, de ver nuestras instituciones también desde esa mirada, también desde la perspectiva de género y también inclusiva, por lo tanto, de otras miradas. Creo que prefiero en esta etapa ser muy positiva, ir a la ciudadanía con los y las candidatas a mostrar este proceso, a mostrar la oportunidad que esto significa para Chile y podremos delinear ahí un Estado social de derechos que garantice derechos para todos y todas, que realmente traiga la dignidad que ha sido reclamada tan fuertemente por el pueblo chileno a partir del estallido social. La dignidad, creo que es un concepto tan importante, tan esencial para que realmente Chile sea considerado un país donde todas las personas puedan vivir dignamente, desarrollar sus talentos, tener oportunidades, sentirse parte, incluidos y respetados, independientemente de sus orígenes o de cualquier otra característica. Así es que nos estamos jugando como país un gran momento y creo que tenemos todas las herramientas para poder conseguirlo y dibujar de aquí a 50 años ese país desarrollado y próspero que queremos para todas, todos y todes. Paula Narváez, le quiero agradecer su disposición para conversar con nosotros desde el sur del país, aquí con Mesa Central. Que tenga un buen fin de domingo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ramón. Buen domingo para todas y todos. Central, la carrera presidencial se adelantó, que duda cabe, y el hecho que casi en el límite del plazo, por ejemplo, para hacerlo Joaquín Lavín haya anunciado que no va a la reelección de alcalde para concentrarse en la presidencial, le puso más velocidad. Sea bienvenida a Mesa Central. Gracias, Ramón, un gusto estar aquí contigo. Bueno, un saludo a todas las personas que te están escuchando. Alcaldesa, ¿por qué esperar hasta abril para que usted formalmente diga que va a ser candidata? O dicho de otra manera, ¿usted en este instante es precandidata o es alcaldesa nomás? Yo en este momento soy candidata a alcaldesa y realmente el cariño, el compromiso que tengo hacia Providencia es enorme y la gente lo sabe, los vecinos lo saben. Hemos avanzado muchísimo en estos primeros 4 años, pero también hay cualquier cantidad de proyectos que me encantaría verlos madurar y liderar esa maduración. Pero si está pensando en una aventura presidencial, ¿lo puede dejar en el camino? Es posible, y por eso que he tratado también de ser súper sincera, de tal manera que la gente sepa que es posible, dependiendo un poco qué es lo que pasa en abril, que efectivamente vaya a una primaria. Ahora, puedo ir o no ir a la primaria y puedo ganar o perder la primaria. De tal manera que puede ser que siga siendo alcaldesa por los próximos 4 años, o puede ser que finalmente tenga que tomar, ¿no es cierto? No tenga que tomar, que me toque, que tenga el honor de tomar, ¿no es cierto?, responsabilidad más alta. Pero yo creo que es súper importante que los vecinos de Providencia sepan que les tengo un enorme cariño y una enorme dedicación y un enorme compromiso con Providencia, pero que al mismo tiempo puede ser que vaya a la presidencia. Y si yo la apuro un poquito y le digo, bueno, dígame 1 o 2 razones de qué depende que en abril diga que sí. Va a depender de qué es lo que pase, yo creo, con la convencional y cómo estén también posicionados los otros candidatos de Chile Vamos. Obviamente que mi aspiración es que nosotros lleguemos a la moneda, nuevamente, nuestro grupo. Y va a depender un poco de cómo están los demás, si hay alguien que pueda apoyar yo, que llegue bien, o si yo estoy mejor que ellos. Tiene mucho, mucho que ver con las probabilidades de ganar. Ya, perfecto. ¿No es posible que usted también esté pensando no solamente en lo que usted señala, ¿no? Ser la que lidere el proyecto, o por otro lado, influir en que las candidaturas de su sector se enrielen bien, tengan un discurso que sea para usted coherente, que no se salgan ni muy para acá ni muy para allá? Lo digo primero, después hablaremos
de otras figuras que están emergiendo en su sector, pero por ejemplo, le recuerdo lo que pasó con Joaquín Lavín cuando famosamente dijo que estaba cercano a la socialdemocracia o algo así. Y usted llegó a decir, bueno, ¿qué le pasó en la cabeza? A ver, no lo dije tan de esa manera, pero lo que pasa es que la socialdemocracia no es lo nuestro, ¿no? Nosotros tenemos una forma distinta de pensar y de actuar. Y lo hemos conversado varias veces con Joaquín y bueno, de repente, mire, yo he cometido tantos errores que no soy yo quien tampoco para andar criticando a los demás. Sin embargo, efectivamente, me interesa mucho que tengamos un proyecto moderno. Nosotros tenemos a un Chile que avanzó muchísimo en la lucha contra la pobreza, que avanzó mucho en tener una democracia más estable, que avanzó mucho en mayor equidad. Tenemos mayor equidad ahora que hace 40 años atrás, mucha más, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pero que también tiene problemas nuevos, graves, que tenemos que enfrentar. Y eso lo tenemos que enfrentar con nuestras herramientas, con nuestro pensamiento, pero tenemos que enfrentarlo desde la realidad, estando en la calle, conversando con las personas que lo sufren y no impuestos, ¿no es cierto?, por visiones que son ajenas a nosotros o por economistas y gente que en realidad no está en la calle. Entonces, obviamente que a mí me interesa que tengamos una coalición con un programa moderno, bonito, contundente, para enfrentar los problemas de hoy día de la misma forma que se enfrentaron los problemas en los últimos 40 años, con mucha pasión por hacer bien las cosas, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, también con la experiencia de estar en la calle, de estar con los dolores de las personas, de entender que hay mucha gente que sí avanzó, que hace 1 o 2 generaciones atrás estaban en la pobreza, hoy día son clase media, pero tienen temores con la vejez, tienen temores con la enfermedad, porque todo eso los puede hacer retroceder. Tienen también muchas aspiraciones respecto de sus hijos, por lo tanto exigen mayor meritocracia. Entonces, yo lo que aspiro es a una derecha moderna, unida, con un programa que en realidad a todos nos haga vibrar. Bueno, es que cuando uno escucha algunos argumentos de Joaquín Lavín, por ejemplo, que eventualmente podría ser su competidor, ¿no es verdad?, Sí. Dentro de la UDI, le escucha más o menos un mensaje similar y él dice que, bueno, a partir de esa experiencia como alcalde y de acercarse a los problemas reales y cotidianos de la gente, busca soluciones y se instala un poco más allá. Entonces algunos lo ven como que toma banderas de la izquierda para instalarse allí, por eso que habla de la socialdemocracia. ¿Por qué eso no es socialdemocracia? Por ejemplo, lo que uno tiene que buscar, ¿no es cierto?, en la centro derecha es muy fuertemente lo que es el esfuerzo personal. Ayudarlo, permitirlo, premiarlo, reconocerlo. Yo siempre siento, digamos, que nuestro sector cree más en que son las personas con su esfuerzo los que salen adelante y no necesariamente con todo regalado. Lo que yo siento con muchas mamás con las que he estado, que han sacado a sus hijos adelante, es que ellas se sienten muy orgullosas de lo que han hecho. Y ellos no sienten que le hayan regalado todo y no quieren que les regalen todo. Entonces hay un discurso ahí distinto al de la izquierda. Ahora, ese esfuerzo personal tiene que ser facilitado. No puede ser, ¿no es cierto?, que la calidad de los colegios sea tan distinta cuando tú tienes un papá o una mamá que pueden pagar una educación pagada, ¿no es cierto?, que cuando tú vas al colegio municipal. No puede haber esas distinciones tan brutales. No puede ser que si tú te enfermas, ¿no es cierto?, y estás en una ISAPRE, te atiendan al día siguiente, y en el sector público te atiendan en 1 año y medio más. No puede ser que habiendo estudiado muchos jóvenes en una universidad, les ha ido muy bien, son personas con mucha capacidad, pero muchas veces les cierran las puertas. Porque, como hablaba el otro día con una dirigente de Bajos de Mena, mucha gente tiene que esconder dónde vive, porque de repente si dicen que viven en Bajos de Mena, consideran casi que son delincuentes. Y lo que yo he visto, ¿no es cierto?, es que la inmensa mayoría de la gente es realmente gente sana que quiere salir adelante
quiere que le den oportunidades, quieren que no los estigmaticen, quieren que su hijo, si su hijo fue a la universidad y le fue bien, lo traten igual que al hijo del dueño y no que las oportunidades sean siempre para los mismos, los que viven en ciertas comunas, los que estudiaron en ciertos colegios. Eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con una visión moderna de la centroderecha. La centroizquierda cree mucho más en regalar. Nosotros creemos mucho más en el esfuerzo personal. Evelyn, ¿y no cree que eso que usted señala de pronto lo encarnan personas que su historia de vida la presentan o es de esa manera? Es decir, que le han ganado a la adversidad, que han vivido situaciones económicas complejas. Le estoy hablando concretamente de Sebastián Sichel, que a lo mejor puede ser una persona que de hecho tiene pretensiones de representar a su sector. ¿Por qué, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, no lo encarnaría Sebastián Sichel? No se lo puede encarnar, ningún problema. Y le quiero decir que en Providencia, en la municipalidad, nos hemos preocupado de contratar a mucha gente que efectivamente son primera vez en su familia que han sido universitarios. Pero usted ha sido dura con Sichel. Espérese, es que son cosas distintas, porque una es la trayectoria de vida. Le puedo contar de todos estos Sebastianes Sichel en Providencia, y que algunos lo han pasado mucho peor que él. El tema es, primero, yo no los escucho a ellos contando sus penas para conseguir un trabajo. Me he enterado mucho tiempo después, porque los habíamos contratado por buenos, punto. No porque nos dieran pena, porque no nos dan pena. Al contrario, yo siento que es un orgullo que ellos lleguen ahí. Eso es una cosa. Y segundo es, está bien, uno es tu trayectoria y otro es con quiénes te estás relacionando ahora y cómo pretendes gobernar. Entonces, cuando yo veo que una persona como Sebastián Sichel, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es nombrar un grupo de 100 economistas, en que el economista jefe, a quien le tengo mucha estima, personalmente es una persona encantadora, pero trabaja en Moneda Asset, es el economista jefe de Moneda Asset, que es donde toda la gente más rica hace su negocio financiero. Yo digo, a ver, ¿ese es el tipo de derecha que quiero? ¿Ese es el tipo de centro derecha? ¿Ese es el tipo de centro derecha moderna, en que uno va a los territorios, en que uno escucha los problemas, en que uno conversa con la gente, en que uno busca soluciones en forma conjunta? ¿O es un grupo de economistas iluminados, ¿no es cierto?, que viene a imponer cuál va a ser el programa? Entonces, una cosa es de dónde uno procede, de dónde uno viene, y otra cosa distinta es qué es lo que uno pretende hacer y cómo pretende hacerlo. Y me llamó mucho la atención que las primeras actuaciones fueran tan equivocadas. Yo realmente, yo soy economista, no tengo nada contra los economistas. Dos de mis hijos son economistas, mi marido es economista. Pero, ¿sabe qué? Es hora de escuchar mucho más a la gente. Es hora de escuchar a las mujeres. Las mujeres hemos sido, o han sido, yo me considero también parte de ello, siempre como empujadas. A nosotros todo nos cuesta 3 veces más que a los hombres. He estado en regiones. He sido diputada por San Antonio, una ciudad maravillosa, pero que tiene problemas sociales graves. He estado en la 4ª región, fui senadora, tuve el honor ahí, donde uno va a un pueblito como Combarbalá, y ahí uno escucha cuáles son las perspectivas que tienen los jóvenes en Illapel, en Combarbalá, en Andacollo, etcétera, porque ahí ellos viven un doble centralismo, el de Santiago, que se lo come todo, pero también el de La Serena, que se lo come todo. Entonces, cuando uno ha visto esas situaciones, más que nunca, creo que los economistas sí tienen que ayudar para ver cómo tomamos buenas medidas, pero el diagnóstico, el programa, tiene que venir mucho más de la calle, no puede venir impuesto por arriba, y menos todavía por personas que no han vivido eso, que no han estado en eso, que no han estado conversado, que no sienten esas discriminaciones que tanta gente en Chile ha sentido. Bueno, entiendo que por eso es que señaló por allí en una entrevista que Sebastián Sichel era el candidato de los empresarios. No le voy a decir que me lo responda de inmediato porque corresponde ir a una pequeña pausa. Central en la conversación con Evelyn Matei, dejé planteada la interrogante, le decía que por qué
ha dicho usted con tanta dureza que tal vez, no sé si es el calificativo, pero de que Sebastián Sichel es el candidato de los empresarios, cuando uno podría pensar que es la UDI la que mejor representa ese mundo. A ver, yo primero quiero señalar que yo creo haber usado de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios, ¿no? No de todos los empresarios. Súper importante nunca generalizar. Ahora que hemos tenido la pandemia y tuvimos una crisis muy grande, por ejemplo, con el tema de los inmigrantes y que no tenían dónde estar y se fueron a algunos de nuestros colegios, etcétera, hubo empresarios maravillosos y hubo ciudadanos también maravillosos que juntaron alimentos, que fueron a cocinar, que todos los días le llevaban desayuno, almuerzo, comida, porque nosotros ya como municipalidad ya no dábamos más. Entonces, hemos visto otros empresarios que juntaron dinero y compraron respiradores y los trajeron. Los primeros respiradores que trajeron a Chile, ¿no es cierto?, desde China, fueron empresarios. Entonces, primero, no me gustaría a mí contribuir a hacer como una caricatura de que todos los empresarios son así o asá. Hay de todo. Perfecto, entonces, ¿a quién apunta usted? Básicamente a los empresarios que están detrás pero no dan la cara. El único que ha dado la cara es el empresario Juan José Santa Cruz, pero hay varios otros, ¿no es cierto?, que apoyan, etcétera. Y acá cada uno tiene derecho a apoyar a quien quiere, no hay problema. Pero que den la cara, que muestren quiénes son, en qué piensan, porque ¿sabe lo que pasa? Él no tiene partido. Entonces uno dice siempre, bueno, pero ¿y a qué responde? ¿A quiénes responde? ¿Con quiénes conversa? Porque eso también es importante. Entonces, yo siento, digamos, que cuando uno está tratando de armar un programa, un proyecto, uno tiene que decir quién es, qué piensa, desde dónde se para, con quiénes conversa. A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo conversar, he estado conversando, por ejemplo, con gente que trabaja en gendarmería, porque estamos con un problema de narcotráfico grave, estamos con un problema de armamento pesado, que el otro día tuvimos un tiroteo hasta en Providencia, bueno, ahí fue otra cosa, pero en fin, o sea, hemos tenido atracos muy violentos con armas de fuego. Bueno, ¿quiénes son los que más saben sobre la delincuencia, los delincuentes, de dónde viven, por qué son como son, qué los hizo ser así, cómo se pueden recuperar? Son los gendarmes, no son los economistas, ¿me entiende? Entonces, a lo que yo... y yo no he visto eso en distintas candidaturas. Pero resulta un poco difícil de entender, sí, a ver si me ayuda, ¿por qué a ese empresario, a ese perfil de que usted habla, de ese tipo de empresario, le sería más atractivo Sichel que Evelyn Matei o Joaquín Lavín? Porque sí, muy bueno. Yo diría que tanto en un grupo de empresarios como también a veces en algunos institutos de reflexión, ¿no es cierto?, de estudio de nuestro sector, hay una especie como de desdén hacia la política y hacia los políticos. Sienten que siempre nos estamos peleando, sienten que muchas veces somos pencas, que no estamos bien preparados. Cuando estuve en el gobierno, ¿no es cierto?, en el ministerio, sentí muy fuerte que grupos buenos de jóvenes profesionales sentían, no, yo soy técnico, no soy político, como si ser político fuera algo malo. Y la verdad, por ejemplo, nosotros jamás hubiéramos obtenido una lista única para la Comisión Constituyente si no hubieran actuado los 4 partidos políticos en forma muy generosa. No lo hubiéramos conseguido si hubiera habido muchos grupos de independientes actuando. Pero hay como un deporte en nuestro sector de decir la política es mala, los políticos son malos, se los pasan, y entonces tienden a acudir a figuras independientes, les gustan las figuras independientes, tienden a buscar caras nuevas, pero las caras nuevas muchas veces no están probadas. Uno no sabe cómo actúan en una crisis, uno no sabe si que se van por la propia o si se van por el equipo. Hay muchas cosas que desconoce. ¿No será que una cara nueva le da más garantía de estabilidad y de cercanía con la gente? Puede que sí, puede que no. Puede que a eso apostó, ¿no es cierto?, la ex nueva mayoría con Guillé y no le resultó, ¿no? Y al contrario, lo que sucedió después es que se dispersó todo. Entonces yo realmente siento, digamos, que los partidos políticos sí tienen problemas.
muchos problemas. Se requiere mayor democracia interna, se requiere mucho mayor transparencia en cuanto a cómo se financian, se requieren muchas cosas. Pero al final no se puede hacer democracia sin partidos políticos. Entonces, este continuo enamoramiento con personas caras nuevas, no probadas y además independientes, al final van minando lo que es una buena democracia. La buena democracia tiene que construirse sobre la base de partidos y además tampoco la cantidad de partidos que tenemos con esta dispersión enorme, donde es prácticamente imposible llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Evelyn, en todo caso, para cerrar este tema, reaccionando a dichos como estos que usted había señalado anteriormente, Sichel se mostró bastante molesto y tocado, por decirlo, porque él siente que usted lo está presentando como un verdadero títere. No, a ver, si él se sintió así, yo lo lamento, no era la idea. Lo que sí tengo una crítica política en cuanto a que la forma en que está construyendo su programa, perdón, pero no puede estar más alejado de lo que es la realidad que se vive en Chile. Uno tiene que haber recorrido regiones, uno tiene que hablar con las mujeres de por qué nos sentimos tan ninguneadas, ¿no es cierto? Uno tiene que haber estado en las poblaciones, escuchar a las personas cuál es su temor frente al narcotráfico, cuáles son sus esperanzas respecto de sus hijos, cuáles son los temores respecto de cuando lleguen a viejos, que van a tener una mala pensión y que si se enferman no van a ser atendidos. O sea, los programas tienen que construirse desde la base, desde cuáles son los dolores, las esperanzas, los miedos, las rabias que hay, y no desde arriba, no desde las cúpulas. Porque cuando uno nombra las cúpulas, uno ya sabe cuál es y por eso que a mí muchas veces me preguntan, ¿pero cuál es tu equipo? Y yo les digo, ¿pero cómo voy a nombrar cuál es mi equipo? Si primero uno tiene que haber recogido toda la información, de ahí uno tiene que decir, estas van a ser mis prioridades, y de acuerdo a las prioridades tú nombras, ¿no es cierto?, tus equipos. No partes al revés nombrando a los equipos y después decir, nos vamos a preocupar. No, es al revés, ¿me entiendes? Ya, y me cuelgo, para terminar, una última pregunta de eso mismo, de los equipos y de cómo formar entonces estas propuestas para llevarlo a la primera definición que usted dijo Sí. Aquí cuando le pregunté si era candidata y me dijo, soy candidata a alcaldesa. Sí. Usted va a enfrentar una elección entonces Sí. en donde precisamente una organización no política, sino que más comunal, es la que enfrenta una candidatura que la va a desafiar a usted, a Verónica Pardo, que ganó las primarias de la oposición. ¿No teme usted que ese fenómeno se repita como lo que sucedió, por ejemplo, con Josefa Errázuriz, que entonces le ganó a Cristian Laveau, una persona de un partido político? A ver, yo tengo la impresión que hemos hecho un buen trabajo. Hemos recuperado Providencia, la recibimos, recuerde usted, en DICOM, con 7.000 millones de pesos de deuda. Hemos hecho enormes inversiones en la educación pública, grandes inversiones que no se habían hecho hacía 8 o 10 años, por lo menos. Ya vamos a empezar a construir el nuevo consultorio de salud, porque también creo muy fuertemente en la salud pública, buena educación pública. Hemos ido avanzando en muchos temas que a nuestros vecinos les importan mucho, lo que es, ¿no es cierto?, la sustentabilidad, lo que es la participación, lo que son las áreas verdes, lo que es la vida comunitaria. Yo tengo la impresión que hemos hecho un buen trabajo y yo creo y espero que la ciudadanía sí lo reconozca. Perfecto. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, candidata a la alcaldía, como me dice, todavía no candidata a la presidencia, lo va a decidir en abril. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mesa Un gusto, Central. Ramón. En el momento de los contagios y de la demanda asistencial, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva retomó el informe diario de uso de unidades de alta complejidad que hizo durante la primera ola y que suspendió en octubre. Queremos hablar del momento que estamos viviendo. El doctor Darwin Acuña es el presidente de la Sochimí, está con nosotros en comunicación. Hola, doctor Acuña, buenos días. Hola Ramón, buenos días, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la entrevista. Doctor, vamos por parte. Quiero presentarle primero los datos para conversar sobre datos concretos, ¿no es verdad? Y de esa manera poder desarrollar esta conversación. Tenemos en este instante, veamos la gráfica, una disponibilidad de 188 camas críticas en este instante. Pero el 9 de julio, como se ve allí en pantalla, fue el día que el mismo Ministerio de Salud reconoce que se tuvo la mayor disponibilidad.
fue la mayor oferta que había en ese momento para la demanda que se planteaba, que fueron 3.216 unidades. Ahora el 16 de enero se habla de 2.196. Por lo tanto, uno podría pensar que hay como unas 1.000 camas que todavía podrían implementarse ante una eventual situación y no solamente quedarse en las 188, que parece muy crítico en este momento. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede llegar nuevamente a niveles de 3.200 como fue la máxima oferta? Bueno, sí, esa es la intención. El Ministerio hace ya más de un mes está trabajando en este tema de la planificación y complejización de las camas críticas, que hizo un poquito más de crisis esta semana con el aumento brusco de casos COVID en las UCI. Por lo tanto, ahí se planteó ya el tema de, a través de una reunión, sobre todo con el sistema privado, de aumentar las camas al doble, al menos del sistema privado. Es decir, actualmente hay 640, a tratar de aumentar a 1.200 en un plazo más o menos de 2 semanas. Esto fue va a ser a través de un decreto que fue muy parecido al que se vivió en la primera ola, y esa es la intención que hay ahora de poder aumentar las camas tanto en el sistema público y privado. Esa es la primera intención. Obviamente la ecuación es un poco más larga porque considera muchas variables que podemos conversar después, pero la intención de aumentar las camas está y ya está emitiéndose los decretos al respecto. Bueno, pero una de esas variables, por ejemplo, ya que lo plantea, es no solamente tener el equipamiento, tener los recursos físicos, sino que el personal. Hemos sabido de muchos centros asistenciales que hablan de que eso sería distinto a lo de la primera ola porque hay muchas bajas, hay gente que está con mucha licencia médica y que por lo tanto puede darse la situación, estando los equipos físicos, se tenga el personal suficiente, doctor. Bueno, eso hemos manifestado nosotros que para la sociedad de intensivo es como la principal limitante, en el fondo, el tema del personal. Sabemos que hay muchas bajas, 25-30% aproximadamente, con licencia, y además hay una cantidad de gente de nuestro equipo que está en peligro, por decirlo de alguna forma, entre comillas, de caer también por los estados de cansancio, y eso lo manifestamos en nuestra encuesta de burnout hace un par de semanas, que hace que el riesgo de caer en licencia es alto. Eso para nosotros es súper importante porque, como dices tú, nosotros vamos a tener las camas, los ventiladores, el equipamiento, pero si no tenemos el personal estamos en problemas, y reclutar el personal también es difícil. Por lo tanto, si bien se está trabajando en eso, debe ser un aspecto que hay que darle especial interés e hincapié de trabajar. ¿Y qué se hace ahí en esa eventualidad, con esa dificultad? ¿Eso redunda necesariamente luego en una atención que no sea de la misma calidad o no? Sin duda, y también lo hemos expresado. Ahí, bueno, las estrategias son varias. Uno podría, en primer lugar, por ejemplo, subir a la gente que está trabajando en unidades menos complejas, por ejemplo, de intermedios a UCI, o los que están trabajando, por ejemplo, en de salas a intermedio, y poder como elevar a esas personas para que mejoren sus funciones o trabajen en unidades más complejas. Eso pensando en que los tiempos de capacitación son cortos y por lo tanto una persona, por ejemplo una enfermera que no sabe nada de UCI, demora mucho tiempo en entrenarla para convertirla en enfermera de UCI. Sin embargo, aún así, a veces las estrategias no son tan fáciles y necesariamente tenemos que reclutar gente nueva que hay que capacitar. Y por otro lado también uno podría eventualmente considerar a los alumnos tanto de medicina como de enfermería de sus últimos años para que entren al equipo, obviamente en acuerdo con, por supuesto, las escuelas de medicina. Doctora Acuña, me acompaño de la siguiente gráfica también que quiero compartir con usted y con nuestros amigos televidentes para plantearle otra diferencia respecto de lo sucedido, por ejemplo, durante el invierno, que son la referencia a los casos nuevos COVID. La distribución no es la misma. Veamos la gráfica allí, por ejemplo, estos son datos oficiales del Ministerio de Salud que dan cuenta de cuándo fue el pic, por ejemplo. En azul está el pic del 14 de junio y en rojo está lo que sucede en el último informe de ayer, del 14 de enero. ¿Cuál es la distinción que hago, doctor? Y a eso apunta mi pregunta. Es que la distribución de los casos nuevos es distinta. Si bien en el invierno, por ejemplo, el 81% de los casos nuevos que se registraban, como pic en ese día incluso, eran de la región metropolitana. Sin embargo, como se ve ahora en rojo, esto está distribuido más homogéneamente a través del país, con sobrecargas similares en distintos centros de salud y sistemas de salud. Por lo tanto, mi pregunta es,
Si eso entonces, a diferencia del invierno, puede dificultar lo que son los traslados, porque si hay una explosión en Santiago, ya no quedan tampoco muchas alternativas, o las dificulta en realidad, de hacer los traslados a regiones, como sucedió, por ejemplo, en el invierno. Sí, el análisis es válido. Hay que distinguir que, bueno, en la primera ola, por ejemplo, los picos de contagio y de uso de camas fue bastante asincrónico. Recuerdo que, por ejemplo, la región de la Araucanía y Magallanes se incendió primero y tuvieron que trasladar varios pacientes a Santiago, y después, cuando pasó eso con Santiago, trasladamos a regiones. Ahora, la conducta, tenemos unas regiones muy presionadas, sobre todo las del norte, y Santiago aún con cierto grado de margen que obviamente, como dices tú, puede cambiar en cualquier momento. Por eso que la estrategia debe ser el aumento de cama en todos lados, y el traslado también se debe considerar no solo a Santiago siempre, sino también hacia otras regiones. Es así como en el sur se trasladan pacientes a Concepción, se trasladan pacientes a Talca, incluso en el norte lo mismo, entre Arica, Iquique, Antofagasta, se han ido compartiendo camas. Pero obviamente el escenario, tal como tú lo describes, es extremadamente frágil. O sea, estamos en una situación de mucha inestabilidad, y que hay que considerar también que la capacidad de traslado de los pacientes no es finita, está absolutamente limitada, si no lo midiera por semana. Por lo tanto, obvio que uno tiende a pensar que la capacidad de atención debiera ser más bien local y no interregional, para poder darle la oportunidad de atención a todo el mundo. Pero esto es una situación muy frágil, tal como lo describes tú. Doctora Acuña, y me parece interesante también que podamos ver los siguientes gráficos, en realidad, que dan cuenta a lo que quiero apuntar ahora. Dice relación con comparaciones de las olas en cuanto a cómo se fue el comportamiento de los hospitalizados. Porque durante esta semana supimos de que nuevamente llegamos a los 1000 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Y mire, aquí esto es lo que sucedió en la primera ola. Tenemos que el 22 de mayo se sobrepasaron los 1000, que es lo mismo que sucedió ahora. Pero ¿qué ocurrió? Un mes después, el 25 de junio, ya estábamos en 2000 hospitalizados en UCI. Y 7 días después llegamos al pic de hospitalizados, que fue de 2129. Cambiamos la página y vemos lo que está sucediendo ahora, cuando llegamos nuevamente a 1000 hospitalizados. Bueno, eso se produce el 14 de enero. Y lo mínimo de hospitalizados durante toda la pandemia lo tuvimos solamente el 17 de diciembre, hace poco. La pregunta es entonces, si en la primera ola nos demoramos un mes en saltar a los 2000, ahora la velocidad de crecimiento es lo que ustedes ven, es igual, es decir, ¿tendríamos 2000 hospitalizados en UCI, casi el pic de la primera ola, a mediados de febrero? Bueno, eso es difícil de predecirlo, obviamente, porque uno podría cambiar la tendencia de la curva, pero si uno se remite, por ejemplo, a lo que pasaba en Europa, es un poco lo que escribes tú, o sea, en la velocidad de aceleramiento de la curva que lleva a una mayor cantidad de pacientes hospitalizados y pacientes de UCI fue bastante dramática en la segunda ola, por ejemplo, en Reino Unido, donde realmente tuvieron una situación de colapso con los casos diarios y con los casos hospitalizados. Por otro lado, ayer describían que, por ejemplo, en la cantidad de casos que ha habido en enero, ha roto récords en cuanto a los números de casos por 100.000 habitantes en muchas regiones. Por lo tanto, también eso es un indicador que debe tomarse en cuenta. De ahí, por ejemplo, que hay que trabajar en base a eso, y por eso que el Ministerio, por ejemplo, planteó de que este aumento de camas debe ser en 2 semanas, con todo lo difícil que es, porque tenemos que estar preparados para eso. Ahora, si bien los pronósticos de casos diarios que llegaba hasta 9.000 como el peor, como el escenario más sombrío, no se ha cumplido aún, todavía estamos en 4.000, el aumento ha sido muy rápido, y eso es lo que realmente preocupa, lo que podría llevar, ¿cierto?, a que con este poco margen que tenemos de camas actualmente, estas se saturan rápidamente independiente de la velocidad de reclutamiento, no sé si me explico. Entonces, finalmente estamos en una situación, insisto, de donde necesitamos muchas camas, no hemos frenado el contagio, y es momento ya de tomar medidas que yo creo que tienen que ir en la línea de mucha más restricción. Muy bien, se me acabó el tiempo lamentablemente, doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Seguiremos conversando de estos temas. Gracias por ilustrarnos respecto del momento que se está viviendo y hacer el llamado a la alerta, a la precaución, el cuidado de la población, que es reiterativo, indispensable, imprescindible en este momento. Gracias, doctor. Buenos días. No, de nada, Roma. Muchas gracias y buenos días.